¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando, jóvenes? Francisca, Javiera, Galaxy S20 FE. Buenas tardes, profesor. Sí, Esther profe, se le Hola, Portera por escucha este lado. ya, ¿todos bien? fuerte y ¿Cómo claro. está cómo les llegó el Buenas tardes, aguacero? profesor. Buenas noches, profesor. Hola, Trinidad. Buenas noches, profesor. Hola, ¿no han tenido grandes problemas? Más que gotera, nada más que eso, profe. Típica gotera que nos falta. Claro. Siempre está presente la gotera. Igual aquí en la casa de repente hay alguna que otra gotera, pero sin mayor problema. Bueno, Con Nada. puro frío nomás, profe. ¿cómo? No te escuché. Con puro frío nomás. Ah, con puro frío, claro. El frío es así. Pero el frío también, yo prefiero, antes que el calor del verano, prefiero el frío del invierno, de todas maneras. Por lo menos lo soporto mejor. Bueno, algunas novedades. Entiendo que la próxima semana, al terminar el último sábado de julio, vamos a tener otra clase presencial y la vamos a hacer igual como va a ser la prueba de ustedes. Por eso yo no les he mandado material a ese porque dije, mejor les voy a preparar una prueba como corresponde y la vamos a analizar en esa hora y se las voy a dejar también resueltas. Pero les tengo algunas otras novedades que quiero que veamos. Por de pronto vamos a terminar algunas cosas que quedaron como que pendientes, diría yo, del otro día. Así que por favor, harta atención. Quiero preguntar, a ver, espérense un poquito. Voy a compartir. Ahí tengo todo lo que quería hacer ahora. Súper bien. Aquí está. El otro día estuvimos trabajando en esta y nos quedaron algunos puntos, pero a título de repaso hay palabras que nosotros deberíamos dominar, lo que es conducta, motivación, percepción y aprendizaje, ¿ya? La más, uno podríamos decir, eh, no digo complicada, yo diría que la palabra, no hay ninguna que nosotros no podamos sacar, ¿ah? Por contexto, por último. Percibir es captar algo de afuera, o también tengo una percepción interior, ¿ya? Yo puedo percibir que en este momento está lloviendo. ¿Por qué? Porque siento en mi casa, en el techo, tengo esa percepción como gotas de agua. Pero también ustedes pueden percibir estados internos. Me siento triste, me siento preocupado, preocupada, me siento de esta u otra manera. Es captar estados tanto de afuera como de adentro. La motivación la entendimos el otro día como el estar orientado positivamente a hacer algo, es decir, a tener una conducta determinada, de empeño, de estudio, qué Profe, sé yo. disculpe, ¿puede agrandar un poco más la imagen? Está como muy ¿Cómo no? chiquitita. La vamos a agrandar. Voy a buscar la cosita aquí del agrandador. Espérate un poco. Ya, aquí la pillé. ¿Cómo andamos ahí? ¿Cómo se ve? Sí, mucho mejor, profesor. Y se ve súper bien. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de esto porque me interesaba repasar esta guía y yo les voy a hacer una para esa clase presencial, como que les voy a hacer la prueba final, la que les van a tomar a ustedes. Por eso no les quise mandar esto para que lo viéramos eh, de nuevo como repaso y ustedes fueran, entre comillas, preparados para, mejor preparados para responder a lo que yo les voy a consultar. Que esa guía va a incluir elementos de filosofía y de psicología. Hoy día vamos a ver también un poco de filosofía. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Aprendizaje, aprender, viene de tomar, de coger, ¿eh? Aprender, con H intermedia, aprender. ¿Y qué es lo que se aprende? Algo que está fuera de mi mente y se aloja en mi mente. Si es un aprendizaje intelectual. Por ejemplo, aprender matemáticas. Ven un libro de matemática, no entienden nada, pero con la explicación del profesor, ustedes
logran aprender, es decir, toman aquello que está fuera de su mente, está en el papel, está en la explicación del profesor y son capaces de asimilarlo. O sea, el aprendizaje tiene mucho que ver con asimilar algo. Así como uno llega a la casa, tomó once, por ejemplo, tomó leche, café, lo que fuera, entonces tiene una asimilación nutricia, es decir, de alimento. Pero también como yo asimilo cosas físicas y se integran a mi cuerpo, ¿ya? Como alimento, yo también tengo un aprendizaje o una asimilación intelectual que no se va al estómago, se va a la mente. Y ese proceso de aprendizaje, de aprender, se hace vía la abstracción. Y acuérdense que hemos hablado de esa palabra, muy importante. Abstracción es separar algo de algo y llevarlo a la mente. Yo, por ejemplo, estoy estudiando una materia de filosofía, yo les doy, les mando la guía, qué sé yo, y ustedes, en cierta forma, hacen una abstracción al entender y al meterse en el tema, y lo que estaba ahí ahora está en su mente. No necesitan comerse el papel, obviamente, porque esa no es, el objetivo de esa asimilación no es como comerse una manzana, es una abstracción intelectual. Sacan la idea de algo. Cuando ustedes le dicen en la prueba, recoja la idea central del texto, ustedes van a abstraer algo, lo tienen en su mente y luego contestan de qué se trató el libro, el párrafo, etc. Esta palabra también la vimos, resiliencia es la capacidad de que todos tenemos de sobreponernos a situaciones difíciles. Por ejemplo, una persona que, producto de estos temporales, se le cayó la casa, por ejemplo, y parte de nuevo con harto empuje y logra levantar su casa. Es porque tiene un fuerte factor resiliente en su personalidad. Entonces, aquí, ¿qué es la resiliencia? El temor ante los cambios, nada que ver. Colaboración con los demás, ¿qué sería colaborar con los demás? Sería solidaridad. Indiferencia ante las dificultades, le da lo mismo a todo. En cambio, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, eso es resiliencia. Ya, eso yo me acuerdo que lo dijeron bien. Y dejamos algo que nosotros no vimos. Y eso, por eso quería retomar esto. El problema de la convivencia también lo vimos cuando se hablaba que en un edificio residencial hay conflictos entre los vecinos debido a que uno de los departamentos realizan fiestas continuamente, incluso durante los días de semana. Entonces, lo correcto, ¿cuál sería la mejor forma de resolver este conflicto a nivel de personas del departamento, del edificio? No es aceptar que la situación no se puede cambiar, no es imponer el punto de vista de los residentes, sino que acordando un horario para las fiestas. Está bien que haga una fiestecita, un cumpleaños de la señora, del hijo, no hay problema, siempre y cuando sea hasta un horario y con un cierto volumen moderado de la música. ¿Ok? Ya, eso ustedes lo entienden. Ya. Esto no lo vimos y esto lo vamos a revisar ahora. O lo vimos, no me acuerdo, pero lo voy a revisar de nuevo. Yo soy yo en todo el mundo. No existe nadie exactamente igual a mí. Hay personas que tienen aspectos míos, pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. ¿Cuál es la idea central, creen ustedes, en esa estrofa? Véanla. Lo fundamental ahí, la idea central es lo que explica, en pocas palabras, todo lo que ahí se está diciendo. Yo soy yo. Parte con eso, fíjense. En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí, es decir, el yo. Hay personas que tienen aspectos míos, pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. ¿Cuál es la idea central? El yo, el El yo, ser, la persona, El uno ser mismo. único, el ser único, justamente, ¿cierto? Él parte afirmando yo soy yo y hace una serie de explicaciones para destacar ese yo soy yo. Y eso es claro. No hay nadie que sea, no hubo en el pasado, ni va a haber en el futuro mi yo. Eso es un tema pero fantástico, chiquillos, porque fíjense ustedes que entre los millones de millones de millones de personas que han existido en el mundo y que van a existir, soy el único yo. Los otros tienen su yo.
Hay gente que piensa en la reencarnación, pero esos son otros temas. Esos son otros temas. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, todo lo que hace, mi mente, con todos sus pensamientos e ideas, mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben, emociones cualquiera que sean, ira, alegría, etcétera, frustración, ternura, mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas, mi voz fuerte o suave, y todas mis acciones, sean para otros o para mí. ¿Eso a quién le pertenece? ¿De acuerdo a A eso? la ¿Cuál es la misma idea? persona, A la a misma uno persona, mismo. ¿cierto? A uno mismo, ¿cierto? Todo lo mío me pertenece. Y Estoy- ahí hace un desglose de una serie de cosas que tienen como elemento base, como causa, llamemos así, el yo, la persona. Sigo. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puesto que todo lo mío me pertenece, el cuerpo, mis pensamientos, etcétera, yo puedo, a través de ellos, llegar a mí mismo, llegar a mí mismo. Y, como dice aquí el texto, mi declaración de autoestima y a estimarme como persona, porque esas cualidades que yo tengo, las positivas, evidentemente, incluso hasta las negativas, dan cuenta de uno mismo. ¿Cómo uno se conoce a sí mismo? No mirándose al espejo fundamentalmente. Se conoce a sí mismo a través de los efectos que uno causa. Me explico. Hay una expresión latina que yo se la voy a traducir que dice operatio sequitur esse, así como es un ser, así actúa. Lo voy a decir bien simple esto. Las cosas que de alguna manera a mí me identifican son cosas que provienen de mí. En primer lugar, porque el ser humano no se puede conocer a sí mismo tal cual es de un solo paraguaso, sino que se conoce a través de las manifestaciones de su ser, pero el ser mismo de nosotros, eso profundísimo, siempre como queda oculto. Y nosotros nos conocemos a través de las manifestaciones que yo tengo. Yo soy de tal manera, sí, porque yo me he dado cuenta que tengo estas reacciones, qué sé yo, pero esa es una manifestación externa de algo que es más profundo y eso lo más profundo como que siempre queda escondido. Yo soy una persona, por ejemplo, mal genio. Entonces ese es un rasgo de mi carácter o de mi temperamento. ¿Ya? Y voy a explicar luego esas dos palabras. Pero a través de las cosas que se manifiestan, uno tiene una cierta noticia de quién es uno mismo. Es como, para conocerse a sí mismo, es como ir desde las ramas al tronco, porque las ramas vienen del tronco, entonces uno no llega directamente al tronco, sino que parte por afuerita. Por afuera empieza hasta que logra tener un cierto conocimiento de sí mismo. A lo mejor no va a ser tan potente, pero en algunos casos puede ser bastante certero. Es muy complejo el conocimiento de sí mismo. Fíjense ustedes que ese es un área de la psicología que yo la otra vez les decía, la psicología clásica, que es distinta de la psicología experimental. Por ejemplo, el filósofo Sócrates señalaba en algunas de sus afirmaciones como un mandato, gnosis se autón, que significa conócete a ti mismo, conócete a sí mismo. Es como una especie de orden. No dice, mira, no le dice, oye, cuando tengas tiempo, date una revolvidita en ti para que sepas más o menos quién eres. No, lo dice categóricamente, conócete a ti mismo. O sea, esa expresión es fundamental en filosofía y también en la psicología filosófica, el saber quién soy yo, quién soy, quién es el hombre, quién es el hombre, el ser humano. Hay una disciplina filosófica que se preocupa de esa, digamos, de, ese, de esa parte del estudio que es relativa al ser humano, que se llama antropología. Es decir, la antropología es una disciplina filosófica que tiene como objeto estudiar al ser humano en lo más profundo.
¿Mm? No lo olviden, antropología. Antropos, hombre, logos, estudio. Estudio, conocimiento del ser humano. Sigo. Y todo lo mío me pertenece. Puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo puedo llegar a quererme y así sentir amistad hacia mis partes. Ahí está el valorarse a sí mismo, como decía aquí en el título, mejorar la autoestima. Y ustedes en psicología tienen que entender que autoestima es el nivel de valoración que tengo de mí como persona. Pero tiene que ser un nivel equilibrado de autoestima, porque hay cosas en nosotros que no son muy buenas. ¿Mm? Entonces yo cuando digo una autoestima equilibrada es que reconozca en mí que hay cosas bastante buenas, pero también hay cosas que tengo que mejorar. No se trata de decir todo lo mío es malo o todo lo que está en mí no sirve para nada. Hay también cosas buenas. Ya. Dice, llegué a conocerme, aquí hay una palabra, íntimamente. ¿Qué significa eso, íntimamente? A ver, ¿qué Podría ser lo significa físico, Desde ¿o no? dentro, lo interno? Algo Claro, mío personal Intrínsecamente chiquito. es ser intrínseco. ese conocimiento profundo, conocerme íntimamente. Entonces, una de las funciones, por ejemplo, del psicólogo, ya que estamos hablando de psicología, es intentar tener un conocimiento de la persona y que también, fundamentalmente, la persona se conozca a sí misma, porque muchos de los problemas a nivel afectivo, psíquico, se deben a un desconocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando yo me conozco a mí mismo con cierta profundidad, he ido hasta la intimidad, hasta mi interioridad, me doy cuenta de quién soy yo, cómo soy yo. Eso es lo importante, porque eso de alguna manera nos permite orientarnos en la vida y no andar permanentemente fuera de la casa. Voy a explicar. Estar fuera de la casa, en términos filosóficos y de la psicología filosófica, significa como que estar permanente fuera de sí mismo. Es como que en una radio hay un perno o algo suelto y normalmente está fuera de lugar. El conocimiento de sí mismo supone que uno tiene un cierto grado de interioridad y se maneja internamente. Cuando no hay conocimiento de sí mismo, la persona no sabe para dónde va, ni cómo, ni cuáles son sus reacciones, ni qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, por qué lo quiere y por qué no lo quiere. ¿Mm? Eso supone un momento de introspección. ¿Quién me dice lo que significa esta palabra que se usa en filosofía y en psicología? Introspección. ¿Qué es eso? ¿Han escuchado alguna vez? Es como In- autorreferirse. claro, es como una referencia a sí mismo. Interiorizarme. Vamos a hacer, estudiantes, una introspección. Y yo voy guiando la introspección y voy diciendo ciertas pautas para que ustedes se vayan como metiendo dentro de sí mismos. Es un ejercicio muy interesante ese, ¿eh? Muy interesante. ¿Mm? Hay una persona que puede ser, en este caso el profesor, que les está dando algunas claves como para irles mostrando algún caminito que tienen que ir siguiendo para ir teniendo más conocimiento de sí mismos. Y al tener mayor conocimiento de sí mismos van a descubrir los lados débiles y los lados fuertes de ustedes. Y ahí van a tener un cierto nivel de autoestima equilibrada. Por ejemplo, hay niños que tienen muy baja autoestima y que dicen, yo no sirvo para nada, ¿para qué voy a estudiar si igual me voy a sacar un 2 en la prueba? Muy baja autoestima. Pero cuando se preocupa a otra persona de ayudarlo, en este caso, a descubrirse a sí mismo, a descubrir sus potencialidades, naturalmente que sube la autoestima. Sí, que tengo aspectos que me desconectan y otros que desconozco. Lo que les acaba de decir, aspectos que perdón, me desconciertan. O sea, me dejan como que marcando ocupado, así, no sé, no sabía nada.
muy bien sobre esto, y otros que simplemente desconozco. Antes de hacer esta introspección, de irme a mí mismo, a mi interioridad, era como un ser totalmente desconocido para uno mismo. Y uno se da cuenta que hay muchas personas en el mundo frívolo en que vivimos que no tienen esa posibilidad de saber quiénes son y se desconocen completamente. La palabra frívolo o frívola significa superficial. ¿Qué niño o qué niña más frívola? ¿O qué persona más frívola? Es una persona superficial que no es capaz de profundizar en nada, menos en el conocimiento de sí mismo. Y uno lo ve completamente fuera de sí. Y otra palabra que les voy a enseñar ahora, alienado. Alienado, ya en el peor de los casos, enajenado. Ese que está permanentemente en otro lado, pero no está con uno mismo. Es como que le tiene miedo a contactarse con su yo íntimo. Y entonces generalmente anda afuera. Y ese yo íntimo tiene ya repercusiones muy potentes, porque aquí hasta nos pasamos a los problemas teológicos y religiosos. ¿Mm? Ese yo íntimo, ese estar con uno mismo, de alguna forma es como un acercamiento a Dios también, que está en el interior de nosotros, siguiendo a un filósofo y teólogo que se llama Agustín de Hipona. Entonces, es importante que ustedes aprendan esto de meterse dentro de sí mismo, ¿m? Conocerse. Hay otros aspectos, dice, que me desconcierta. Mira, nunca me di cuenta de tal cosa de mí y siempre pasé de lado por estas cosas y ahora me doy cuenta que son positivas. Me quedé de lado, no sabía que tenía estas cosas que son realmente buenas. Y hay otras cosas que realmente no tengo idea, las desconozco. No sé. Pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor, optimismo, soluciones para las incógnitas e ir descubriendo cada vez más. ¿M? Con valor y optimismo, ¿cierto? Ahí está. No tener temor, sino que meterme dentro de mí y con una actitud de optimismo. No es ¿para qué voy a hacer esto? No tiene ningún sentido. Optimismo, que voy a salir mejor de como estaba. Esos ejercicios, a mi juicio, se tienen que dar regularmente en nosotros, pero no se dan regularmente porque creen que esa es una pega del psicólogo y hay que ir al psicólogo. No necesariamente. El psicólogo en este caso viene a ser una persona que te va guiando por estas cuestiones para ir buscando esa interioridad que uno tiene. Ya. Entonces, dicho esto, vimos en qué consistía la autoestima, que es una medida de valoración de uno mismo. Tiene que ver también y obviamente con el autoconocimiento. Auto significa hacia uno mismo. Autoconocimiento significa conocerse a sí mismo. Y en la medida en que yo me conozco a mí mismo, que he tenido un autoconocimiento efectivo, voy a tener una autoestima equilibrada, porque no puede haber autoestima si previamente no hay autoconocimiento. Yo no puedo estimar o desestimar algo si es que no tengo algún conocimiento de eso. ¿Mm? ¿Se va quedando más claro o está muy complicado? Sí, profe, Estamos con las claros. palabras que explica se queda todo más claro. Bien. Bien. A ver, dice acá, de acuerdo con lo que se declara en el poema, ¿cómo influye la autoestima en la identidad personal? Ya, vamos a ese punto. Ya analizamos ese poema bien interesante. ¿Cómo influye la autoestima en la identidad personal? ¿Cómo ustedes creen que esa valoración que yo tengo de mí mismo, previo a que yo tengo un autoconocimiento de mí, cómo esa autoestima va a influir en la identidad personal? A ver, ¿quién se atreve? ¿Así somos mejor persona? Claro. Puede ser o no. Au- Claro, porque dice aquí cómo influye en tu identidad personal, en lo que tú sabes de ti mismo, de tu propia identidad, en lo que tú quieres, en lo que Lo tú eres. corregimos un día a día cuando lo equivocamos de Claro, algunas Y cosas. claro. influye Sí, pues, en que nadie igual te puede pisotear porque sabe lo que bien, tú pues. vales Y lo que tú eres. y lo que tú eres, Y claro. junto con,
darse cuenta de quién soy yo, por decirlo, uno también aprende a Exactamente. respetar a los demás, porque también son Exacto. unos yo con dignidad y qué sé yo, somos hijos de Dios, todos criados por Él, y en ese sentido nosotros aumentamos en nuestro conocimiento, nos valoramos mejor, reconocemos nuestra identidad como persona, Ujú. y ahí está el valor, pues, en ser persona, en primer lugar. Por ejemplo, un animalito, un gatito, no tiene identidad personal. ¿Por qué? Porque no es persona. Identidad personal. Autoestima y la identidad personal es saber identidad. Significa que yo soy igual a mí mismo y que soy una persona. ¿Mm? Que no, como les decía, que no hay nadie, ni hubo antes un yo, porque el yo único soy yo. Después habrán otros yo. ¿Mm? Y cada uno ahí y hace su respuestita. Francisca es una persona con autoestima positiva. Por tanto, ¿cuál sería una característica de Francisca? Se relaciona de manera agresiva con los otros. Nada que ver. Se siente insegura ante los demás. Menos. Se siente superior a los otros. Menos. Se acepta tal como es. Claro, porque Así es. logró tener ese conocimiento de sí mismo y su autoestima es equilibrada. Y dice, bueno, yo tengo cosas buenas, pero también tengo cosas malas y me acepto. Hay personas que no se aceptan tal como es y siempre andan con problemas de mal humor, qué sé yo, y qué sé cuánto. Una serie de cosas que le complica. Vámonos a la otra. Esta la vimos. Me acuerdo, los niveles de soledad de la población. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que eh, el Ministerio en Inglaterra, el Ministerio de Salud está inventando una cosa o implementando algo para combatir el aislamiento social? Y entendíamos nosotros que el aislamiento social es apartarse de la comunidad en que se vive y vivir solo, lo que es negativo, porque lo natural es estar en comunidad, estar con un grupo. No es que yo ande del brazo con ellos, sino que me relaciono de alguna forma. He dicho en alguna ocasión yo que, por ejemplo, ¿por qué ustedes creen, y esto quiero que me lo digan, que en el último tiempo, en pocos Juntos pero años no atrás, revueltos. Exacto. ¿Por qué creen ustedes que en el último tiempo, en los últimos años, han crecido las cafeterías donde personas van en un rato, se sientan, toman un café, ahí al lado hay otra mesita, otras personas, y como es un momento de agrado? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por el gusto al café será? Para tener más comunicación. Para Claro, sociabilizar, para sociabilizar con la persona que se está tomando el café y también sin conversar con los demás, se siente como integrado con el resto. Porque es muy raro que una persona esté sola tomándose un café. Normalmente hay otras personas que están comiendo alguna cosita, pero ustedes están con la persona que les invitó o ustedes invitaron, están compartiendo y hay otras personas que están compartiendo y en el fondo todos estamos compartiendo. Queremos estar juntos, no revueltos, pero tener comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema de soledad en Reino Unido en este caso? Que eso como que no se está dando y la gente empieza a tener esos niveles de aislamiento, de sentirse solo. El filósofo Aristóteles decía que el hombre es un zoon politikon. ¿Qué significa? Un animal político. ¿Será un animal que vive en los partidos políticos? No. La tradición griega, político viene del término polis, que significa ciudad. El hombre es un animal, un ser que vive en la ciudad, que se relaciona con otros. Nada que ver con lo que uno puede pensar que es lo político. Lo político, tal como se usa, no tiene nada que ver con el origen de esa palabra. Ya, sigamos. ¿Qué relación puede existir entre aislarse socialmente y la salud mental? Una persona que se aísla del resto, ¿tiene buena salud mental? ¿Qué les parece? No, no. No, por cierto. Claro, no. porque eso no es natural eso. Repito, no es necesario que andemos del brazo, ¿ah? Porque eso nada que ver. Es nuestra capacidad de contestar bien,
de repente intercambiaron algunas palabras con el vecino, qué sé yo, Pero yo les con- tengo como una opinión sobre eso, profesor. Disculpe que le no, interrumpa. diga nomás. No sé, porque yo igual soy una persona que cuando tiene problemas aísla, pero muchas veces como para no dañar al resto cuando uno está mal. No sé si me explico o me doy a entender. No se entiendo, Pero ese es claro. como el punto de vista como para no dañar a otra persona que uno estima, que uno Pero quiere. también, pero también sabes que es también eso, un psicólogo te diría, ¿sabes que eso es un mecanismo de defensa? ¿Te acuerdas que hablamos de los mecanismos de defensa? Que eran ciertas maniobras que la mente hace como para no sentir algo que sea doloroso. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, voy a poner un mecanismo de defensa especial. En el trabajo te llamaron la atención por X cosa. Entonces Ujú. uno no acepta eso y simplemente empieza a dar disculpas. No, si yo no soy así, lo que pasa es que como estaba lloviendo tan fuerte, y empieza a hacer una serie de cuestiones que en el fondo es para no asimilar la realidad de uno, en ese caso como persona que está trabajando ahí, y evadirlo, porque esa aceptación de ese hecho en tu persona te causa dolor, no te causa una sensación placentera. Y acuérdense de esta expresión, mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa todos lo tenemos. Cuando se trata de, por ejemplo, entre comillas, de aminorar el dolor y acrecentar un poquito la fase placentera. Todos tendemos a las cosas placenteras, no tendemos a vivir adoloridos, ni física ni psíquicamente. Entonces, la mente genera algunas estructuras de pensamiento para, entre comillas, hacernos sentir mejor y no enfrentar las cosas. Normalmente, el psiquiatra receta ciertos medicamentos que son en el fondo mecanismos de defensa bioquímicos. Me explico. Esos mecanismos de defensa bioquímicos que están en el remedio, en la pastilla, a usted como que lo deja en un estado X que no le afecta a lo otro. Entonces, está tranquilo, relajado, pero no significa que cuando a usted se le pase el efecto de eso va a estar tan bien, va a tener el problema. Ese mecanismo de defensa bioquímico de alguna manera aminora el problema, lo mantiene un poco hasta, no voy a decir feliz, pero relajado, pero cuando pasa eso vuelve a lo mismo. ¿Mm? Yo les decía que como medida terapéutica, uno normalmente tiene que estar enfrentado a las cosas que le pasan. Ese era el caso, acuérdense que lo debatimos harto de las crisis de pánico, que uno no sabe por qué le da, y siempre dicen, "Me voy a tomar un ansiolítico. Ah, ya, ahora estoy tranquilo, súper bien, pero no se mejoró, po. Sigan de mismo. Lo importante es enfrentarse y descubrir lo que está pasando. Y pusimos ejemplo. El típico caso de que nos da miedo por algo porque lo desconocemos. Y cuando lo conocemos, era una tontería de lo que tenía miedo. Entonces, hay una importante relación entre el conocimiento que nosotros tenemos de ciertas cosas y las cosas que nos provocan. Si yo desconozco algo, lo empiezo a agrandar y pero no era así. Ah, verdad. Uy, qué tranquilidad me da. Falta de conocimiento del asunto. Profesor, no sé si se acuerda que yo la semana pasada creo que le conversé de eso. Lo que pasa es que mi hija tiene 14, va en octavo, ¿Ya? y la semana antes pasada empezaron a hablar de un tema en el curso, de un niño que parece que le levantaba la falda a las compañeras y empezaba a hablar cosas sexuales de las niñas, o como que él quisiera, cosas así. Entonces, mi hija es nueva en este curso, es solamente de este año, y cuando Ujú. empezaron a hablar de eso, como que hicieron un consejo y empezaron a hablar las niñas afectadas del año pasado, compañeras de este niño, y ella se empezó a sentir mal y le dio esa crisis de pánico.
Frente a una situación así, ella experimentó ese temor y empezó a canalizarlo de alguna manera, que quería expulsar eso, pero no podía, ese temor, y no enfrentó la situación en ese caso de lo que estaba pasando en el curso o en el colegio respecto a ese tema que te cuenta. ¿Mm? Entonces, eso hay que tratarlo, evidentemente, a nivel de la persona que está afectada por ese tipo de conducta, ese Sí, estudiante que estaba haciendo eso. ¿Mm? con mi hija le preguntamos que por qué ella se sintió así o como, por qué razón, no sé si ella se daba cuenta y dijo que igual pensó que a lo mejor los compañeros iban a hablar de ella, que a lo mejor ese compañero ¿Mm? también iba a hablar de ella o algo así, pero es que ella no alcanzó a conocerlo, entonces yo le dije, pero Lu, este compañero, tú llegaste este año y esto pasó el año pasado, entonces no hay forma de que él o los Claro, otros niños hablen de ti en este sentido. claro. Ese es un problema grande que se va, diríamos, multiplicando mucho, se va multiplicando mucho por diversos factores. ¿Por qué ustedes creen que ese problema que nos cuenta esta señora, esta alumna, es una cuestión recurrente en este momento? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería una probable explicación? A ver cómo andamos para indagar, profundizar en unas conductas, porque ese es un tema conductual y esto se estudia en la psicología. ¿Qué estaría pasando? Que se llega a ese tipo de conducta Del conducta de la niña. del niño y de la niña. ¿Por qué el chiquillo actúa así? Bueno, uno de los factores debe ser por el tema del teléfono, como se dice por ahí, porque igual muchos jóvenes ahora tienen la facilidad de ver todo por el celular, pues no hay control. Claro, puede ser, ¿cierto? Claro, Entonces, sí, sí, claro que sí. Entonces hay lo que se llama un ambiente que se llama erotizado. Entonces, en ese ambiente erotizado, la gente joven está viviendo permanentemente y por eso muchas veces se provocan estas reacciones que tienen algunos chicos que no controlan esas partes claro. y llegan a cometer cosas como contaba la señora, y arma un lío en el colegio, no sé. El tema es que vivir en un ambiente erotizado significa vivir justamente en ese ámbito de actitudes y conductas, ¿no? En donde prevalece las pasiones del sexo y todas esas cuestiones están a flor de piel en las personas y los chiquillos jóvenes la captan al tiro porque están recién despertando el tema de la sexualidad, pero lo despiertan de esa manera, en un Y donde ambiente es así, como, y donde es como normalizado. normalizado y se tiende a normalizar más. Entonces, Claro. a ver, les hago una consulta. Estamos en el 2026. Vámonos atrás. En el año 1920, ¿habría lo mismo? Yo creo que no. ¿Se darían esas conductas? Yo creo que no. Que no. Porque no había lo mismo que hay hoy en día. Yo soy de 2006, pero no, ya, yo creo que en ese tiempo no había teléfono, no había la tecnología que hay hoy en día, la televisión. ¿Ya? Entiendo, no sé si me voy a entender. No. No habían las costumbres que hay ahora, ¿cierto? Claro, O los equipos que hay ahora, ¿cierto? Entonces, exacto, este es un tema que es más propio de los momentos actuales, ¿ah? Es como exacto. propio de la actualidad. ¿Mm? De los 2000 para adelante. Exactamente, porque ahí como que ha habido lo que se ha llamado, en España se llama el destape, como que la gente perdió todo, ¿saben qué? Pudor. Y el pudor es la capacidad que tiene el ser humano de guardarse, de no estar disponible para cualquiera. Entonces, a raíz de eso, como que el mundo está erotizado y hagamos lo que venga por encima, nomás total, da lo mismo. En el año 1920, que yo les decía, o con anterioridad, había un cierto pudor en donde la gente era incapaz de hacer ese tipo de cosas. En cambio, ahora no.
¿Qué opinan los demás sobre esto? A ver, quiero escucharlo. Yo Sí, opino lo mismo, profe, profesor. con respecto a lo que usted dice, tiene total razón, pues en los años 1920, 1950, pues Mm, existía el total pudor, el respeto y pues no había tanta tecnología como hoy en día. Y vivir claro, en un ambiente totalmente erotizado debido a la gran masa de información que podemos encontrar hoy día tanto en el internet como en todas partes, pues también tenemos que tener en cuenta la edad, la experiencia que están viviendo los chiquillos, la exploración sexual, todos claro. estos factores que se viven en el día a día. Entonces, todo esto va influyendo en que se den todo este tipo de comportamientos. Conducta y comportamiento, justamente. Claro, ahí está, pues en 1920, 40, 50, hasta el 55, 60, hasta los 70, yo diría, existía otra forma. Era absolutamente insólito que eso ocurriera, o sea, eso era casi imposible. ¿Eh? Entonces ahora con esto de que echémosle para adelante nomás y esta forma erotizada de manifestarse en todos los campos, terminó con lo que nosotros antiguamente llamamos el pudor. El pudor, repito, es una virtud que consiste en cuidar el cuerpo y que no esté al servicio de cualquiera en cuanto al acercamiento con las personas, en cuanto a las miradas, a todas esas cosas. Pero esas son cosas que normalmente nos enseñan ahora. Por lo menos yo no he ¿Sabes? visto que las enseñen. Disculpe, profesor, había Diga antes nomás. más respeto entre los padres. Entre los padres Ya, respetaban, entonces los hijos recibían ese ejemplo de los padres. justo, Respeto, había pudor, los padres claro. eran más, no sé, yo soy adulta y por eso le digo, mis padres eran muy pudorosos, no querían que nosotros aprendiéramos nada malo. Entonces viene, todo ese ejemplo uno lo tomó para después criar nuestros hijos. Pues yo tengo hijos Ujú. grandes ya, Ya. pero son los ejemplos que uno recibió de los papás y trata de transmitirlo a los hijos. Pero ahora no se ve eso, no se ve No, eso. pues ahora esta cuestión es como, no sé, el, las formas en que la cultura se ha ido desarrollando en base a esto, hasta en el vestuario que se usa. Claro. ¿Mm? El Y lo otro es vestuario que que se usa, ¿sí? lo otro es que se ve, pero muy poco, como dice aquí la señorita presente, de la que estaba hablando, que se ve, pero muy poco. Son muy pocos los padres que son de edad y inculcan eso y van en los jóvenes si los quieren tomar o no. Claro. ¿Mm? Porque hay jóvenes que tampoco tienen los ejemplos a seguir y no los toman. Claro. Es una cuestión insólita lo que está pasando, precisamente porque la virtud del pudor se perdió, ya no está. Entonces, eso, como les decía, del cuidado de la persona consigo mismo, el no exponerse a cualquiera en cualquier ocasión, es una cosa increíble. ¿Mm? Exacto. Si ustedes, por ejemplo, piensan en las reuniones sociales que a veces tienen los chiquillos actuales, yo creo que dirían, chuta, estos cabros que están mal. En las fiestas, en los carretes que le llaman, es muy frecuente ver cosas que van totalmente en contra de una formación rigurosa, totalmente en contra. ¿Mm? Exacto. En las fiestas que asisten, en los lugares que asisten, lo que hacen, lo que no hacen, si toman bebida o si le dan de frente al trago, a las drogas, ya esa es una cuestión que ya está como institucionalizado. Por lo tanto, todas estas manifestaciones y conductas que uno ve, en parte se explican precisamente por el ambiente en que la gente vive, en este caso la gente joven, por lo que se está respirando de la sociedad. ¿Alguien más tiene algo que opinar sobre esto? ¿Y le da alguna idea para pasar al siguiente punto? No, profesor. Antiguamente nosotros somos hijos del rigor, ahora pues profesor, fuimos hijos de No, rigor, por eso. lógico, de todas maneras. No, pues ahora los chiquillos y las chiquillas son de otra forma, no tienen nada que ver con como la forma que nosotros nos enseñaron. No, nada que ver, nada que ver. Entonces aquí están Tiempos los distintos. resultados. Claro. Bueno,
Sigamos. En el curso del ciclo vital es el ciclo de vida, y el ciclo vital ustedes lo tienen que entender desde el nacimiento a la muerte. Las personas experimentan cambios en sus actividades y valores. Sin embargo, el tema del texto refuerza un ámbito que permanece presente a lo largo de la vida, y es ese texto de arriba que veíamos aquí. ¿El texto? ¿Cuál sería el texto? Ya, sigamos. El de la Está bien claro autoestima. eso. Parece que sea. La necesidad de no depender de nadie. No, de la conexión entre personas. La necesidad de conectar, de conexión real con los otros. No es que allá en Inglaterra vieron el problema del aislamiento y hay una necesidad de estar relacionados con los demás. La necesidad de competir, no, no tiene nada que ver. La necesidad de estar conectados solo a través de plataformas digitales, tampoco. No, Esto de yo tengo no sé cuántos seguidores, no sé cuántos amigos, 200, 500. Yo les digo a esos estudiantes que tengo ocasión de conversar con ellos, les digo, mira, de los 200 yo te aseguro que ninguno es amigo tuyo. Entonces, no hay una relación de manera real. Entonces, la gente, por muchos contactos que se haga en las redes sociales, siempre está sola, a pesar de tener todos estos medios técnicos para conversar y qué sé yo, pero no son amigos, no son nada. ¿Qué les parece a ustedes eso? sí, Siento sí. cómo las redes sociales se influyen en que nosotros tengamos una relación armoniosa con las personas, o el hecho de estar conectados con una persona X o con 200 o con 50 no me pueden decir que ellos son amigos. ¿Mm? Son No, esa desconocidos. cuestión. Son conocidos que se conocieron en el mundo virtual y después desaparecen. Son extraños, desconocidos. Claro. Eso viene el tema de la soledad, porque dicen, oiga, yo tengo tantos amigos, pero me siento tan solo o sola, no sé. Entonces hay que partir por eso. Ese es un tema bien interesante de discutir, ¿eh? De Ujú. acuerdo con el texto, ese de Inglaterra, y su propia reflexión, por qué se crea un Ministerio de la Soledad en Reino Unido? ¿Por qué ustedes creen que ellos llegaron a fundar un ministerio? ¿Por qué motivo sería? Por el tema de la salud mental, yo creo. Salud mental, porque ya estaba como que haciendo crisis, ¿cierto? Claro, Entonces a lo mejor aumentaron los suicidios y aumentaron cosas que antes no se veían. exacto, Ahora los chiquillos llegan a la casa, no conversan con nadie, se van a su pieza y van con el celular y vamos metiéndonos ahí nomás y están horas de horas de horas de horas de horas. Entonces están solos, porque si uno exacto. dijera, tú estás acompañado con esa persona, están compartiendo una experiencia positiva, no No, tienen respuesta, no tienen respuesta. Y aquí pasamos a la parte esquemática de la filosofía. A ver, ya vimos psicología. A ver, vamos a organizarnos un poco porque ya nos quedan 3 minutos. Como sé que no los vamos a poder terminar, yo les tenía otros, otros temas a compartir, pero eso se los voy a mandar. Sobre todo el tema referente al conocimiento. Cómo conocemos, si es que conocemos, hasta qué punto nosotros podemos conocer, qué sé yo. Ese es un tema. La realidad del tiempo y el espacio también es otro tema, que lo voy a mandar porque ya lo tengo aquí. Lo voy a, digamos, a ajustar un poquito más para mandarlo. Porque aquí los temas que vienen, fíjense, la utilidad de la filosofía, algo hablamos de eso, ya la ciencia también hablamos de eso, pero quiero meterme un poquito más en el tema de la filosofía. Aquí también el tema de la libertad, el hombre en busca de sentido, este autor muy conocido. em, y lo vamos, ahí estamos, Víctor Frank, el hombre en búsqueda de sentido. Este es muy interesante este texto. Entonces, yo ahora, a ver cómo hablamos de globalización también, y ahí creo que terminamos. Ya, a ver, voy a ver si en estos 2 minutos puedo hacer algo cortito.
Dice, según la reflexión empezada por Viktor Frank, los seres humanos logran sobreponer, sin haber leído, ¿eh? Con lo que ustedes saben, los seres humanos logran sobreponerse a las adversidades, sí. ¿Cuándo? Ustedes piensan que el ser humano se logra sobreponer a las adversidades. Por ejemplo, este tema de la lluvia. ¿Los seres humanos logran sobreponerse a ese tipo de adversidades? Sí. ¿En qué caso? Dejan de luchar por sus sueños, tienen una imaginación limitada, encuentran un propósito para su vida, experimentan diariamente un riesgo extremo. Obvio que eso, sin ni siquiera haber leído eso, uno entiende que los seres humanos logran sobreponerse a una desgracia cuando encuentran un propósito para su vida. Es decir, cuando Sí. dicen, mira, el sentido, lo he pasado harto mal, pero yo tengo un claro sentido en mi vida, para dónde va, y esto no me va a hacer claudicar. Eso es lo que se dice acá. Aquí hay un caballero que es muy conocido en el tema de los campos de concentración en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y la pasó muy re mal. Pero a pesar de estar pasándolo muy re mal, él no se dejó avasallar por el pesimismo ni por nada, sino que él tenía un cierto sentido. Por eso se habla aquí del hombre en busca de sentido. Cuando ustedes tienen un sentido para su vida, es difícil que caigan. Normalmente uno cae cuando no tiene ningún horizonte a donde moverse, cuando no hay sentido. Eso es lo que habla este texto, que lo vamos a revisar. Si no, la próxima semana vamos a incluirlo en esa prueba que vamos a hacer, una prueba tal cual le van a hacer a ustedes cuando ustedes vayan a rendir su evaluación. Ya. La globalización, esto ya lo sabíamos. ¿Mm? La globalización era aquel fenómeno que interconecta al mundo en forma total. Ya no existen países aislados, todos sabemos de todo. Nosotros nos metemos a la internet, qué sé yo, inmediatamente estamos conectados con Alemania, por ejemplo. Entonces es como en la globalización, igual aquí yo le pondría el mundo como aldea global, como una aldea. Antes acuérdense que una aldea era un villorrio chiquitito con poca familia. Ahora, gracias, por decirlo así, a la tecnologización del mundo, nosotros nos podemos trasladar en muchas partes. Podemos tener contacto con gente que está en Argentina, en Perú, etcétera, o en Rusia, o en Alemania, o en Inglaterra. ¿Ya? Ok. Entonces, espérense un poquito, me golpeo. Bien. Son las 22:01. Antes de terminar, ¿se entendió cómo lo vieron la clase esta? ¿Hubieron muchas dudas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en el proceso? Se entiende bien, profesor, se entiende harto Mm. la clase. ¿Se ha entendido? ¿Y los demás qué piensan? ¿Cómo No, lo bien, vieron? profe. Súper bien, Ya, profe. Me encanta su clase, profesor. Bien, ya. profe. Ya, qué bueno. A mí me gusta ir que vayamos diciendo cómo vamos porque uno se va corrigiendo cuando hace cosas que no debe, entonces vamos bien. Entonces, atentos a que les voy a mandar, sobre todo del tema de filosofía, la última parte del curso, les voy a estar preparando ya esa guía y que la vamos a retomar en la prueba final que vamos a hacer a fines de este mes en el presencial. Entonces, los dejo hasta aquí y ligerito, o mañana, a más tardar pasado mañana, les mando el material que ya lo tenía hoy día aquí, pero se nos hizo muy corto. Listo. Chao, chao, que estén Que bien. descanse, profe. Igual, que todos estén Chao, bien. profe. Un Chao, Buenas gusto. noches, chao, profesor. Buenas noches, Gracias. Profe, profe. descanse. Muchas Que tenga gracias. buena noche. Gracias por la Descanse. clase. chao, chao, chao.